¿Qué tal, descubridores? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a explicar un concepto muy importante de las matemáticas, que son las series de Fourier. Y si estamos estudiando una ingeniería, yo por ejemplo estoy estudiando una ingeniería, a nosotros nos interesa el análisis de la teoría, las aplicaciones más que nada. Y es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a analizar la teoría y vamos a ver qué nos resulta, para qué nos sirve todo esto de las series de Fourier. Pues ya en el año 1807-1811, el matemático francés Joseph Fourier pues publicó algunos resultados interesantes que surgieron a partir de que estaba estudiando una ecuación diferencial muy conocida, la ecuación del calor. Y aquí te la presento. Entre las áreas de aplicación de las series de Fourier está el análisis vibratorio, acústica, la óptica, el procesamiento de imágenes y señales, y un montón de aplicaciones. Y es que este célebre matemático demostró que se puede representar a una función periódica como una suma de funciones trigonométricas, como una serie trigonométrica, en términos de las funciones seno y coseno. Pero esta función tiene que cumplir algunas otras características. Aquí yo puse algunas de esas características que tiene que cumplir esa función. Primero, tiene que ser continua a trozos, tiene que ser una función periódica y tiene que ser acotada, ¿no? En esta ocasión voy a explicar esas tres. Vamos a ver el punto de continuidad, ¿no? Una función es continua. Tiene que ser continua en todo su dominio, no necesariamente en todos los números reales. Eso es muy importante. Ahora, para una función periódica es de la forma f de x más t igual a f de x. O sea, hace que la función evaluada en un x más t tiene que ser igual a una función evaluada en x sin esa t. ¿Pero qué significa esa t? A esa t se le llama periodo de la función. Vamos a ver aquí un ejemplo. En este caso yo tengo una función definida por partes igual a menos t en el intervalo de menos 2 a 0 y t en el intervalo de 0 a 2. Entonces aquí esta función podemos decir que t grande, su periodo, es toda esta parte. Todo esto desde menos 2 hasta 2 positivo. Entonces podemos decir que su periodo t es de 4. ¿Y qué quiere decir eso? Que la función evaluada en cualquier punto x, si le sumamos un t grande, el periodo, nos va a dar la misma función. ¿Así? Entonces eso es lo que quiere decir el periodo. Ahora, la inversa del periodo es la frecuencia. ¿Dónde qué es la frecuencia? Bueno, podemos decir también que la frecuencia, si tenemos por ejemplo la función seno de f por 2pi x, esa función, bueno, pues ya vemos que su frecuencia f aquí depende de qué tan grande sea su periodo. Entonces, si multiplicamos por escalares enteros, a esta parte vamos a tener 1 sobre f o 1 sobre t, ¿no? Si queremos calcular también la inversa de la frecuencia. Entonces, frecuencia es igual a 1 sobre t. Si multiplicamos, por ejemplo, la frecuencia por un 2, vamos a tener un múltiplo de esa frecuencia. Bueno, aquí tenemos la gráfica fundamental del seno y una gráfica sobrepuesta a f de x. Puede ser cualquier otra función periódica. Entonces, aquí si la sobreponemos, vamos a ver que tienen la misma frecuencia y el mismo periodo. Entonces, si hacemos una suma de esas trigonométricas que les expliqué al principio, las series de Fourier, si incrementamos el número de senos y el número de cosenos a esa suma, vamos a aproximarnos más y cada vez más a esa gráfica. Como vemos aquí, se aproxima más, aquí se está aproximando cada vez más. Entonces, esa suma va a converger a la función. Entonces, pues aquí se las presento. Esas son las series de Fourier. A estos A0, AN y BN se les conoce como coeficientes de Fourier. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica del seno. Si le sumamos un seno con diferente frecuencia,
vamos a tener una gráfica parecida a esto. Entonces, si le sumamos cada vez más y más y más senos, vemos que esa gráfica ya no se parece en nada a la función seno como tal, pero vemos que sigue siendo periódica. Entonces ya más o menos esto nos da una idea de que la suma infinita va a converger a una función. Y claro, eligiendo bien y correctamente a los coeficientes adecuados, y ya con eso podemos encontrar la serie que defina a la función exactamente. Los coeficientes de Fourier surgen a partir de esto. Sean estos dos elementos de un espacio vectorial. El espacio vectorial está comprendido en un intervalo simétrico. Entonces existe una combinación lineal de esa suma que nos dé como resultado una función. Ahora es importante tomar en cuenta que la función seno es una función impar y la función coseno es una función par. De hecho ya tengo un video relacionado a eso. Si f de t es una función impar, entonces la integral en un intervalo simétrico va a ser igual a 0. Y si f de t es una función par, la integral sobre un intervalo simétrico va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a L de la función. Para la resolución de un problema que nos pida encontrar la serie de Fourier de una función necesitamos muchos elementos, los cuales voy a explicar en otros videos más adelante. Ahora sí que lo importante es tener en claro cuál es el enfoque, a qué nos referimos con formar una serie de Fourier, cuáles son sus aplicaciones y tener idea, ¿no?, de lo que es el periodo, de lo que es la frecuencia y otros conceptos que vamos a ir viendo